11 de la mañana con 21 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y en el espacio de divulgación científica, como hablamos habitualmente, que nos acompaña el doctor Juan Manuel Sanguinetti. Hoy, por cuestiones inherentes a su profesión, le es imposible acompañarnos. De todas maneras, estamos comunicados vía Zoom con el doctor Eduardo Houghton, médico cirujano, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Bernardino Rivadavia en la República Argentina. Doctor, buen día, bienvenido a la mañana del 11. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy Muchas bien, gracias muchas por la gracias. invitación. Gracias a usted por acompañarnos y hacerse un lugarcito para conversar con nuestros televidentes. El doctor Juan Manuel Sanguinetti nos ha enviado un material que es alusivo a la temática de hoy, que es la pancreatitis aguda. Vamos a compartir este material del doctor Juan Manuel Sanguinetti y después vamos a escuchar y reflexionar con el doctor Houghton sobre este tema. Buenos días a todos. Le traemos un tema frecuente y creo que va a ser de interés para todos, que es la pancreatitis aguda. Una enfermedad frecuente en nuestro medio, ya que es causada por las litiasis biliares, que son los clásicos cálculos en la vesícula, que tan frecuentes son y tanto hemos hablado en estos encuentros. Quiero agradecerle al doctor Eduardo Houghton, jefe de cirugía del Hospital Rivadavia de Buenos Aires, Argentina, amigo especialista en cirugía hepatobiliopancreática y también parte del equipo de la Fundación DAISIM de cirugía mínimamente invasiva de Buenos Aires, Argentina. Así que tenemos un experto con nosotros que continuarán las charlas, las preguntas y las dudas. La pancreatitis aguda es la inflamación del páncreas, es una enfermedad de relativa gravedad, una complicación de tener cálculos en la vesícula. Son los cálculos que dan más problemas en general, son los más pequeños, que uno tiende a pensar por sentido común que deberían ser los que menos problemas nos dan, pero en realidad al ser pequeños pueden migrar por los conductos de la vesícula, que se llama cístico, y luego alojarse en los conductos principales de desembocadura del hígado, que se llama colédoco, que es un lugar donde también desemboca el páncreas. Puede generar una obstrucción intermitente que lleve a la inflamación de este órgano. No hay cifras nacionales, pero los números internacionales nos dicen que cada 100.000 personas pueden haber entre 20 a 100 casos. También en una ciudad como la nuestra podemos tener hasta 200 casos, este, que es un número no para nada despreciable de esta enfermedad. Si bien la mayoría de las pancreatitis son leves, algunas de ellas pueden llegar a ser graves, comprometer incluso o poner en riesgo la vida de los pacientes. La causa principal, ya lo dijimos, en nuestro medio es entre el 60 a 90% de los cálculos en la vesícula, y hay otras causas menos frecuentes que son el consumo crónico de alcohol, en pacientes que consumen en forma crónica y pueden tener algún empuje luego de una ingesta copiosa del mismo. También los triglicéridos, que son un tipo de grasas altos en sangre en forma permanente, pueden llevar a una pancreatitis también. Hay fármacos y otras causas más raras, pero las dos principales son los cálculos en la vesícula y en segundo lugar, en menor frecuencia en nuestro medio, las pancreatitis alcohólicas. Acá está un poco lo que estábamos hablando nosotros de las causas. Los factores favorecedores de la pancreatitis biliar, bueno, son el número de cálculos y los cálculos pequeños, e incluso el barro, lo que se llama barro biliar. Esto puede llegar a obstruir en forma intermitente el conducto principal o desembocadura del páncreas, y generar esta inflamación, que es la liberación de las enzimas pancreáticas, porque el páncreas es un órgano que tiene una función de digestión de las grasas, también tiene una función hormonal de regulación de la glicemia, del azúcar en sangre. este, pero cuando se inflama este órgano, las enzimas que se deberían activar, secretadas una vez en el tubo digestivo, se activan adentro del páncreas y se genera una autodigestión del páncreas con la posterior inflamación y cuadro inflamatorio de todo el cuerpo que pone en cierto peligro al paciente. Las pancreatitis alcohólicas en general se dan
en una base de una pancreatitis crónica, o sea, un paciente que consume en forma habitual genera una inflamación crónica de ese páncreas que luego de una ingesta copiosa puede desencadenar un empuje agudo, un empuje brusco de esta enfermedad. Pancreatitis alcohólicas a veces tienen una evolución más torpe, un peor pronóstico que la pancreatitis por cálculos, que, repito, es la más frecuente. Estos pacientes tienen un dolor luego de a veces ingestas copiosas de grasas en la boca del estómago, que se llama epigastrio, y un dolor como una barra en el sector superior o un cinturón, lo describen a veces los pacientes, que le aprieta su sector superior del abdomen, importante, muchas veces acompañado con náuseas y o vómitos. Puede incluso tener fiebre estos pacientes. Se confirman el diagnóstico con estudios de sangre y muchas veces una tomografía que no se pide de inicio, sino que se pide en la evolución. Entonces el dolor abdominal, la anorexia, las náuseas y los vómitos, la fiebre, un dolor que a veces calma en una posición que se llama maometana, que es como arrollado. ¿Qué hacemos los médicos cuando un paciente se presenta con una pancreatitis? Bueno, suspenderle la vía oral porque la ingesta de alimentos muchas veces es un gatillo que inflama un poco más el páncreas. Si bien eso ha sido discutido previamente, hoy en día en nuestro medio nosotros suspendemos la alimentación a los pacientes y se les pone suero o nutrición específica por vía venosa. A veces requieren de antibióticos, no siempre, pero sobre todo un tratamiento de soporte de los órganos que puedan estar comprometidos en este cuadro que genera una inflamación en todo el cuerpo. Pronóstico va a depender del tipo de pancreatitis que es, el 90% son pancreatitis leves y con la suspensión de la vía oral, los medicamentos y el soporte de hidratación o de nutrición, estos pacientes mejoran rápidamente. Pero la gravedad de una pancreatitis aguda va a depender sobre todo de la presencia de complicaciones, que pueden ser locales a nivel del sector o la logia pancreática, o a nivel sistémico, inflamación, porque puede afectarse otros órganos a distancia por este cuadro inflamatorio inicial. Así que bueno, muchas gracias, los dejo en las mejores manos con el doctor Eduardo Houghton, así que les agradezco este pequeño tiempo y espero estar en forma presencial en el próximo encuentro. Bueno, agradecemos mucho al doctor Juan Manuel Sanguinetti por este material y ahora, bueno, queremos escuchar al doctor Eduardo Houghton. Yo lo había pronunciado mal su apellido, me apoyo en lo que dijo el doctor Sanguinetti. Doctor, lo escuchamos. A ver, no lo estamos escuchando. Tiene Perdón. Ahora Ya sí, está, ya está. ahora sí, Perdón, doctor. disculpe. Sí. Adelante. Bueno, les decía que, bueno, muy buenos días a todos, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, la exposición de Juan fue muy clara, la verdad que es una patología que es bastante frecuente en nuestro medio y que si bien es una patología benigna, a veces puede llevar la vida del paciente, ¿no? Por eso es importante esto de comunicar y prevenir sobre todo esto. Y como en nuestro medio, acá en Uruguay, en Argentina, en Latinoamérica, la causa más frecuente, como decía Juan, es la litiasis. Es muy importante que los pacientes que tengan piedras en la vesícula se operen, los que tienen síntomas, para prevenir justamente la complicación de la litiasis vesicular, de las piedras en la vesícula, que es esto de que pueda aparecer una pancreatitis que, bueno, la mayoría de las pancreatitis son leves, un 80% son leves, son cuadros leves, pero un 20% de los pacientes pueden hacer pancreatitis severas, graves, que pueden requerir terapia intensiva y que pueden, en algunos casos, incluso llevar a la muerte, ¿no? Doctor, y, la parte preventiva que usted hacía el hincapié en prevenir, ¿cómo lo podemos prevenir? ¿Qué información le puede dar a los televidentes como para estar en este plano? Bueno, con respecto a eso, digamos, prevenir la pancreatitis, hay dos maneras. Una es los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, consultar a su cirujano y ver si tiene indicación de cirugía y en caso de que la tenga, hacerse la cirugía lo antes posible. En caso de las pancreatitis alcohólicas, bueno,
hay que evitar las ingestas copiosas de bebidas alcohólicas, sobre todo de bebidas de alta graduación alcohólica. Por supuesto, tomar alcohol en forma abundante y en forma sistemática y persistente en el tiempo lleva a esto que Juan hablaba, que es la pancreatitis crónica, o sea que la manera de evitarlo es evitando el consumo de alcohol en forma crónica y en forma copiosa. Y aquellos pacientes que tienen aumentadas las grasas, los triglicéridos en sangre, bueno, la medida de prevenir la pancreatitis es justamente con la dieta y la medicación para controlar esos triglicéridos en sangre. Con respecto a la prevención de la litiasis vesicular, ahí es medio controvertido, tiene que ver una parte con la dieta que tenemos acá en Latinoamérica, pero digamos uno lo que debería es disminuir el consumo de comidas copiosas, de grasas, de sobrepeso. Todas esas cosas hacen que pueda favorecer la presencia de litiasis vesicular, pero también hay factores ya genéticos en donde hay la bilis de por sí ya es más formadora de cálculos y una vez que se forman, la verdad que no hay manera de evitar ya después, digamos, que se sigan formando, ¿no? Ahí tiene que ir a cirugía, digamos. Da la sensación que, escuchándolo a usted, obviamente, las formas de prevenir que tenemos las personas de este tipo de patología como la pancreatitis serían sencillas porque son hábitos diarios en la alimentación, en la ingesta de alcohol, etcétera, como que resultaría, que por lo general pasa, ¿no?, mucho más fácil prevenir que curar. Sí, siempre tal cual, como usted dice, siempre es más fácil prevenir que curar, sin duda. Una dieta equilibrada, que tenga fibra, fruta, que sea baja en grasas, todo eso favorece a que la probabilidad de formación de cálculos en la vesícula y en la vía biliar sea menor. No es que los va a evitar en el 100% de los casos, hay pacientes que a pesar de tener una dieta equilibrada y todo, de todos modos forman cálculos, pero una vez formados los cálculos y que uno se entere que tiene cálculos y que tuvo síntomas por estos cálculos, la manera de prevenir la pancreatitis es haciendo lo que se llama la colecistectomía, que es sacar la vesícula. ¿Puede darse que de repente un paciente tenga una pancreatitis que se cure y que vuelva a reincidir? O sea, es una patología que puede volver, más allá del caso en el que se opere y que se le retire, se le quite la vesícula. ¿Es algo, una patología que se puede dar en caso de que no nos cuidemos? ¿Se puede dar más de una vez? Bueno, es una muy buena pregunta. Sí, la respuesta es sí, sí, pero, digamos, si, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero a veces puede pasar que, digamos, nosotros sacamos la vesícula, cuando nosotros hacemos la cirugía, lo que hacemos es inyectar una sustancia de contraste dentro de la vía biliar para ver si hay piedras que hayan quedado o hayan pasado a la vía biliar principal, como explicaba Juan. Ese método no es 100% infalible y tiene lo que se llama falsos negativos. Es decir, que nosotros vemos la imagen, decimos no quedó ninguna piedra, terminamos la cirugía, pero después resulta que alguna piedrita pudo haber quedado y puede pasar que, pese a no tener la vesícula, esa piedrita que quedó después pase hacia el intestino y al pasar hacia el intestino pueda generar una pancreatitis. Por otro lado, con respecto a la pancreatitis alcohólica, lo que puede pasar es que si el paciente persiste en el consumo de alcohol, tenga varios episodios de pancreatitis aguda en forma repetida, porque ahí, bueno, si la noxa, digamos, lo que genera la pancreatitis, está persistiendo en el tiempo, es lógico que se vuelva a repetir la patología. Es por eso que nosotros siempre cuando los pacientes ingresan con una pancreatitis, si la pancreatitis es leve, los operamos de la vesícula antes de que se vayan de alta, justamente para evitar que el paciente no vuelva a tener pancreatitis. Ahora, el doctor Sanguinetti en su exposición comentaba que la pancreatitis alcohólica no se da con alta frecuencia, ¿no? Como que es de bastante poca prevalencia. ¿Cómo nos puede ampliar al respecto? Bueno, es cierto lo que dice el doctor Sanguinetti. En nuestro medio la causa más frecuente es la pancreatitis litiásica, la que es generada por piedras. Pero en los países nórdicos
la relación está un poco más invertida y es más frecuente. No así en nuestro medio acá en Latinoamérica. O sea que también tiene que ver un poco con el entorno, el ambiente, el consumo, el tipo de alimentos, o sea, con la vida que llevamos, eso también incide en la prevalencia o no de determinada patología. Sin duda. De hecho, hay un dato muy curioso que a raíz del Mundial yo tomé conocimiento de esto. En Qatar vieron que estaba prohibido el consumo de alcohol en el Mundial. De esto nos enteramos por el Mundial. Bueno, leyendo la incidencia de pancreatitis en el mundo, Qatar es uno de los países del mundo con menor incidencia de pancreatitis. Y una de las causas es la prohibición del consumo de alcohol. Clarísimo, ¿no? Un dato axiomático, ¿no? No necesita demostración, allí está empíricamente, está demostrado de que eso tiene que ver. Ahora, pancreatitis alcohólica por un lado, alguien puede decir, bueno, pero ¿y qué tiene que ver con la cirrosis? Si bien son dos órganos diferentes, pero ¿cómo se asocia el consumo de alcohol con estas dos patologías? Bueno, el alcohol es deleterio en muchos aspectos, no solamente en el páncreas y en el hígado. Es un tóxico que tomado en su medida justa y en baja cantidad no genera problemas. De hecho, como decía Favaloro, una copita de vino hacía bien al corazón. Eh, pero tomado en exceso, como cualquier cosa, termina siendo tóxico. Y lo que genera en el hígado, porque el hígado es el encargado de metabolizar el alcohol que uno ingiere, cuando uno ingiere demasiado alcohol, el hígado no puede terminar de procesar ese alcohol y el alcohol va dañando a los hepatocitos, a las células, y el organismo lo que hace es tratar de reparar esas células, y en esa reparación de las células se genera una inflamación y se genera una fibrosis, que es el primer estadio antes de llegar a la cirrosis. Cuando ya el paciente llega a la cirrosis es que todos esos hepatocitos ya no funcionan, está todo reemplazado por un tejido fibrótico inflamatorio, entonces ya las funciones del hígado ya no se pueden cumplir y empiezan todos los problemas que trae la cirrosis. Algo parecido termina pasando con el páncreas. El alcohol en el páncreas lo que genera son dos patologías. Una es la pancreatitis aguda y otra es la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica funciona de la misma manera que en el hígado. Lo que termina generando es una fibrosis, una reacción inflamatoria en el páncreas, que el organismo trata de reparar la lesión que generó el alcohol, y en ese intento de repararlo, lo repara con una cicatriz, pero esa cicatriz no es funcionante, digamos, no tiene células pancreáticas que funcionen y que cumplan su función, tanto endocrina, que es la de secreción de hormonas, como exócrina, que es la función que cumple el páncreas en secretar enzimas que digieran la comida. Entonces, eso es lo que termina generando el alcohol en esos dos órganos. Doctor Eduardo Houghton, muy interesante escucharlo, agradecerle enormemente por este tiempo que nos ha dedicado para conversar con nuestros televidentes. Bueno, y en nombre del doctor Sanguinetti y el nuestro, muchísimas gracias por este valiosísimo aporte. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y al doctor Sanguinetti por la invitación, ha sido un placer. Gracias, doctor, que le vaya muy bien, hasta pronto. La verdad, agradecimiento al doctor Juan Manuel Sanguinetti con estos aportes calificados de expertos, de referentes en los distintos temas vinculados a la salud y a la ciencia. Realmente un aporte muy interesante, seguramente ustedes lo apreciarán. Tenemos que hacer una pausa, son las 11:40, ya volvemos.